Este vídeo relata la parábola de El puente de los asnos. Es una metáfora sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Nos enseña que, más allá de los obstáculos externos, es nuestra mente, nuestra capacidad de pensar críticamente y nuestra disposición a colaborar lo que nos permite superar las dificultades. Es un llamado a cultivar la sabiduría, la creatividad y la perseverancia para cruzar los puentes que se nos presentan en el camino. El puente de los asnos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y atravesado por un río caudaloso, la vida transcurría con tranquilidad. El río ancho y profundo dividía el pueblo en dos, y aunque los habitantes habían intentado construir un puente para unir ambas orillas, todos sus esfuerzos habían sido en vano. El río con su corriente impetuosa arrastraba cualquier estructura que intentaban levantar. Un día, un hombre sabio llegó al pueblo. Escuchó las quejas de los aldeanos y, después de reflexionar un momento, les dijo: No necesitan un puente para cruzar el río. Lo que necesitan es un puente para cruzar sus propias limitaciones. Los aldeanos lo miraron con incredulidad, pero el sabio insistió: Les contaré una historia que les ayudará a entender. El sabio comenzó a narrar la parábola del puente de los asnos. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, había un puente muy especial conocido como el puente de los asnos. Se decía que este puente tenía la capacidad de poner a prueba la inteligencia de quienes intentaban cruzarlo. La leyenda contaba que solo aquellos que demostraran sabiduría y perspicacia podrían llegar al otro lado. Muchos lo intentaron, pero pocos lo lograron. Un día, un joven campesino llamado Lucas decidió enfrentar el desafío. Lucas no era rico ni poderoso, pero tenía una mente curiosa y un corazón valiente. Se dirigió al puente con determinación, pero al llegar, se encontró con un guardián que le dijo: Para cruzar este puente debes responder a una pregunta. Si aciertas, podrás pasar. Si fallas, deberás regresar por donde viniste. Lucas asintió y el guardián le preguntó: ¿Qué es más grande, el sol o la luna? Lucas pensó por un momento y respondió: El sol es más grande, pero la luna parece más grande porque está más cerca de nosotros. El guardián sonrió y le permitió cruzar. El sabio continuó. Lucas avanzó por el puente, pero no tardó en encontrarse con otro guardián. Este le hizo una segunda pregunta: ¿Qué es más pesado, una tonelada de plumas o una tonelada de piedras? Lucas sonrió y respondió: Ambos pesan lo mismo, una tonelada. El guardián asintió y lo dejó seguir. Finalmente Lucas llegó al final del puente, donde un tercer guardián lo esperaba. Este le hizo una última pregunta: ¿Qué es más importante, el conocimiento o la sabiduría? Lucas reflexionó un momento y dijo: El conocimiento es saber que un tomate es una fruta, pero la sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas. El guardián sonrió y le permitió cruzar al otro lado. El sabio miró a los aldeanos y dijo: Lucas logró cruzar el puente de los asnos porque entendió que no se trataba de demostrar cuánto sabía, sino de cómo aplicaba ese conocimiento. El puente no era un obstáculo físico, sino una prueba de su capacidad para pensar de manera crítica y creativa. Cuando regresó al pueblo, les contó su experiencia y les dijo: El verdadero puente no está sobre el río, sino en nuestra mente. Si superamos nuestras limitaciones y aprendemos a pensar de manera diferente, podremos cruzar cualquier obstáculo que se nos presente. El sabio hizo una pausa y concluyó: Y así los habitantes del pueblo comprendieron que no necesitaban un puente de madera o piedra para cruzar el río. Lo que necesitaban era cambiar su forma de pensar y trabajar juntos para encontrar una solución. Con el tiempo lograron construir un puente que resistió la corriente del río, no porque fuera más fuerte, sino porque había sido diseñado con sabiduría y colaboración. El puente de los asnos les enseñó que a veces, los mayores obstáculos no están fuera, sino dentro de nosotros mismos. Los aldeanos quedaron en silencio, reflexionando sobre las palabras del sabio. Uno a uno comenzaron a aplaudir, agradecidos por la lección que acababan de recibir. El sabio sonrió satisfecho y se levantó para continuar su camino. Mientras se alejaba, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar entre sí, discutiendo cómo podrían aplicar aquella enseñanza en sus propias vidas. Y así, la parábola del puente de los asnos se convirtió en una historia que pasaría de generación en generación, recordándoles que con sabiduría y determinación, ningún obstáculo es insuperable.
El sabio caminó por el sendero que llevaba fuera del pueblo, dejando atrás a los aldeanos que ahora discutían animadamente sobre cómo podrían aplicar la lección del puente de los asnos en sus vidas. Algunos hablaban de construir un nuevo puente, pero esta vez con un diseño más ingenioso, mientras que otros sugerían que tal vez no necesitaban un puente físico, sino una forma diferente de abordar el problema. El sabio, al escuchar sus conversaciones, sonrió para sí mismo. Sabía que había plantado una semilla que con el tiempo daría frutos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el sabio llegó a la orilla del río. Allí se sentó en una roca y contempló las aguas que fluían con fuerza. Recordó las muchas veces que había cruzado el puente de los asnos en su juventud, y como cada vez que lo hacía, aprendía algo nuevo sobre sí mismo y sobre el mundo. Sabía que el puente no era solo una prueba de inteligencia, sino también una metáfora de la vida. Cada pregunta, cada desafío, era una oportunidad para crecer y superarse. El sabio cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca del río en su rostro. Sabía que su misión en el pueblo había terminado, pero también sabía que su historia viviría en los corazones de aquellos que la habían escuchado. Con un último suspiro de satisfacción, el sabio se levantó y continuó su camino, dejando atrás el pueblo y el río, pero llevando consigo la certeza de que había hecho una diferencia. Mientras tanto, en el pueblo, los aldeanos seguían discutiendo animadamente. Algunos habían comenzado a dibujar planos para un nuevo puente, mientras que otros proponían ideas innovadoras para cruzar el río sin necesidad de una estructura física. Un grupo de niños, inspirados por la historia del puente de los asnos, había comenzado a jugar a resolver acertijos y adivinanzas, riendo y aprendiendo al mismo tiempo. La parábola había despertado algo en ellos, una chispa de curiosidad y creatividad que no se apagaría fácilmente. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a cambiar. Los habitantes, motivados por la lección del sabio, empezaron a trabajar juntos de una manera que nunca antes lo habían hecho. Compartían ideas, se apoyaban mutuamente y buscaban soluciones creativas a los problemas que enfrentaban. El río que antes los dividía, se convirtió en un símbolo de unidad y colaboración. Y aunque el puente físico aún no se había construido, el puente mental que habían creado entre ellos era más fuerte que cualquier estructura de madera o piedra. Finalmente, después de meses de trabajo en equipo, los aldeanos lograron construir un puente que resistió la corriente del río. No era un puente ordinario, sino una obra de ingenio y sabiduría, diseñada con las ideas y el esfuerzo de todos. Cuando lo cruzaron por primera vez, sintieron una profunda sensación de logro y orgullo. Sabían que no solo habían superado un obstáculo físico, sino que también habían superado sus propias limitaciones. El puente de los asnos se convirtió en una leyenda en el pueblo, una historia que contaban a sus hijos y nietos para recordarles que con sabiduría y determinación, ningún obstáculo es insuperable. Y aunque el sabio nunca regresó, su enseñanza vivió en el corazón de cada habitante, guiándolos en sus vidas y recordándoles que el verdadero puente está en la mente. Hasta aquí la parábola de El puente de los asnos. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Vivencias de esperanza. Y podremos seguir compartiendo muchos más vídeos motivadores. Gracias.